Me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. El Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. No deje de alabar, de bendecir al Señor. Gloria a Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Fue un momento muy grande para este hombre. Dios lo llamaba, porque Dios llama. Amén. Dios escoge, Dios unge, Dios hace cosas lindas. Cuando Dios quiere tratar con alguien, pues trata. Pero esa es la parte que habla de la voluntad de Dios, de la acción divina. Pero hay una acción humana. La acción humana es obedecer a ese llamado, a esa palabra. Es muy importante. Bendito el Señor. Yo quiero decirles que en esta vida, muy independientemente del tema divino, el tema espiritual, esta vida avanza en base a decisiones. La gente que no toma decisiones en su vida, decisiones importantes, porque hay decisiones que no son importantes, pero aquellas que son importantes, hace que esta persona trascienda, humanamente hablando, terrenalmente. Toda persona que opta por tomar una decisión, la mayoría de veces las decisiones son arriesgadas, porque uno no sabe lo que va a pasar en el futuro, pero uno toma la decisión con la esperanza de que todo va a salir bien. Ese tipo de personas son personas que alcanzan sus metas, obtienen logros, porque son personas decididas. Las personas que no tienen decisiones en sus vidas, que son medrosos, miedosos, que tienen miedo al futuro, a perder, son personas que siempre darán vuelta en su mismo sitio. Por lo general nunca van a trascender en nada. Siempre van a esperar que la suerte los ilumine. Y ahí estarán, dando vuelta en sus mismas circunstancias, en su misma condición. En el campo espiritual es lo mismo. No hay ninguna variante. En el campo espiritual hay que tomar decisiones, pero en el campo espiritual se toman decisiones por mandato divino. Es decir, Dios nos llama a tomar decisiones, que es muy diferente a cuando estamos nosotros en nuestra vida común, en nuestra vida terrenal. Nosotros tomamos decisiones por nosotros mismos. Está en nuestra mente, en nuestra esperanza, en nuestro futuro, en nuestra capacidad, las decisiones que tomemos. Pero en el caso espiritual, lo que tiene que ver con Dios, Dios es el que nos pone las decisiones. Es decir, Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Y nosotros tenemos que tomar esas decisiones que Dios nos oferta, que Dios nos brinda. Claro, para ese tipo de acto, de hecho que usted tiene que conocer a Dios. Tiene que tener un encuentro con Dios. Porque no se trata de actuar al azar, de actuar así a ver qué sale. No.
Con Dios no hay nada al azar, con Dios no existe la suerte, con Dios existe el llamado, con Dios existe la ordenanza y nosotros somos los que aceptamos, decidimos y actuamos. Eso fue lo que le pasó al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel era un hombre común, como cualquiera de nosotros. Él nunca se imaginó que un día Dios lo iba a visitar, que Dios iba a tratar con él. Él nunca se imaginó eso. Sin embargo, Dios se le manifestó. Y lo primero que hace Dios es mostrarle una visión de cosas extraordinarias. Él ve seres espirituales, ve inclusive una nave, una rueda, ve muchas cosas, ve la gloria de Dios. Y todo esto Dios lo permite porque Dios iba a hacerle a él un llamado muy importante. Y digo importante porque lo que él tenía que hacer, lo tenía que hacer con un pueblo que estaba con un corazón totalmente rebelde, duros de cerviz, totalmente incrédulos. Entonces se requería una persona que tuviera la certeza, la seguridad de quién es Dios y de la grandeza de Dios. Cuando una persona tiene ese tipo de experiencias, quiere decir que se va a enfrentar a situaciones muy difíciles. Y precisamente Dios lo prepara. Dios lo prepara para enfrentar esas cosas. Y le da a conocer cosas extraordinarias. Así que, después que Ezequiel observa toda esta majestad y todas estas cosas tremendas, entonces Dios le habla. Y Dios lo llama a Ezequiel. Pero miren lo que dice, capítulo 2, verso 1. Ezequiel está relatando lo que Dios le habla y le dice: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Bendito sea el Señor. La primera ordenanza que Ezequiel recibe de parte de Dios es: ponte de pie, ponte sobre tus pies, párate, levántate, es lo que le dice Dios. Porque Ezequiel, ante esas cosas tremendas que había visto, él cae postrado y tiene miedo. Ezequiel, ante la majestad, él cae postrado, él está allí, no quiere ni levantar la cabeza. Pero Dios le dice a Ezequiel: hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Le dice hijo de hombre. Hijo de hombre es una palabra que en la Biblia señala una persona natural, una persona terrenal, que no está vinculado con Dios. La persona natural es la criatura de Dios, es el ser humano que nace, que crece, se desarrolla, se multiplica, si es que lo hace, y luego muere. Esa es la criatura. Criatura viene de creado, el ser creado por Dios, el ser terrenal, el hombre natural. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, con su mente terrenal, le es locura. Así que en la Biblia, cuando usted encuentre que Dios declara hijo de hombre, está hablando del hombre natural, el hombre terrenal, que no está ligado ni vinculado con Dios. Simple y llanamente es una criatura de Dios que habita en este planeta y vive conforme a la sociedad.
Mucha gente que nosotros vemos por las calles, familiares nuestros, son personas naturales. ¿Por qué nosotros no somos personas naturales? Porque Dios ha tratado con nosotros. Y ahora nosotros somos hijos de Dios. Ya no somos solo hijos de los hombres, somos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y al ser hijo de Dios, claramente se considera que estamos vinculados con Dios. Porque el Hijo de Dios es el que está ligado con Dios. Entonces ha trascendido de un hombre natural a un hombre espiritual. No solamente es natural, sino que ahora ha trascendido y se ha vuelto también un hombre espiritual, porque ahora ha entrado a ese mundo espiritual, celestial, que le da conocimientos de orden celestial. Por lo tanto, ya no es un hombre común. Ahora es un hombre con conocimiento de las cosas celestiales, del reino de Dios, con conocimiento de Dios, de los misterios de Dios. Usted, por ejemplo, puede que no sepa leer ni escribir. A lo mejor no tuvo la oportunidad de estudiar, trabajó toda su vida, las circunstancias le llevaron a ignorar este tipo de conocimientos. Usted no sabe leer ni escribir, pero usted conoce a Dios, usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y al ser un hijo de Dios, usted ha adquirido conocimientos que el más letrado, el más dotado en avances académicos, nunca lo va a llegar a tener, a no ser que tenga un encuentro con Dios. Por lo tanto, usted es privilegiado, porque usted ahora está siendo capacitado por Dios en asuntos que tienen que ver con la eternidad, con asuntos que tienen que ver más allá de este mundo, en el mundo celestial. Bendito el Señor. Tenemos que sentirnos privilegiados, bendecidos, bienaventurados. Amén. Ya no somos naturales, somos espirituales también. Gloria a Cristo. Ezequiel no sabía nada de estas cosas. Ezequiel sabía de la historia. Él sabía de sus padres, Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, los hombres que fundaron toda la ciudad, la nación de Israel. Él tenía conocimientos acerca de la historia de su pueblo y de la manera en que Dios ha guiado a su pueblo. Pero esos eran conocimientos sin experiencia, conocimientos sin estar o ser parte de esa manifestación espiritual. Es como, por ejemplo, nuestros hijos estudian en las escuelas, le enseñan. A veces le enseñan, bueno, antes, porque ahora ya no. Antes enseñaban religión y enseñaban acerca de Dios y de muchas cosas. Y usted y yo hemos sido religiosos, unos más que otros, y hemos conocido algunas cosas, pero es un conocimiento nada más humano, que no tiene de respaldo una manifestación de Dios en nuestra vida. Nosotros no conocíamos a Dios, no sabíamos de Dios.
Pero el hombre espiritual, el hombre a quien Dios ha llamado, sea para salvación y sea para trabajar para Él, esa persona ha trascendido por la experiencia con Dios y por los conocimientos que ahora tiene de Dios. Ya no es solo la persona terrenal, ya no es solamente el negociante, ya no es solamente el chofer, ya no es solamente el ingeniero, ya no es solamente el profesor, ya no es solamente el que lustra zapatos. No, ahora ha trascendido en el mundo espiritual y conoce cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón del hombre natural. Y que éstas solamente se dan a los hijos de Dios. Amén. Las bendiciones espirituales, los dones, las manifestaciones sobrenaturales solamente se dan a los hijos de Dios, a los que Él ha llamado, a los que Él ha escogido. ¡Gloria a Dios, hermano! Dale un fuerte aplauso al Señor. Quiero que entienda lo que usted es, lo que usted ha recibido. Usted puede que se sienta, no sé, como que no sirve, porque usted no ha sido favorecido en el mundo de las finanzas. Usted no tiene una casa propia, usted no tiene un carro, usted no viaja, usted no tiene dinero en el banco, usted está lleno de problemas, de deudas, se siente frustrado y usted dice: mi vida realmente no tiene sentido, mi vida no sirve, dice usted, yo no sirvo para nada. Usted no sabe lo que tiene. Usted no ha sido llamado por una religión, ni por un hombre, sea pastor o ministro, como quiera llamarlo. Usted ha sido escogido por Dios. Usted ha sido llamado por Dios para ser salvo, para ser ahora hijo e hija de Dios. Bendito sea el Señor. Es un privilegio ser hijo de Dios. Usted es heredero y coheredero de la gracia de la vida con Cristo. ¡Aleluya! Y cuando una persona se siente que no sirve, como que mi vida es un desperdicio, es porque no ha valorado lo que Dios le ha dado. No valora lo que tiene. Usted tiene mucho por recibir, pero también tiene mucho por dar. Dios lo llamó, Dios lo escogió. Yo siempre digo, Dios no lo llamó a su hermano ni a su papá, lo llamó a usted. Tal vez su hermano es más inteligente que usted, pero Dios no lo llamó a él, lo llamó a usted. Porque la Biblia dice que lo necio, lo que no vale, lo que no sirve, escogió Dios para capacitarlo y hacerlo sabio y avergonzar a los sabios. ¿Por qué? Algunos creen que Dios lo llamó porque usted era muy capaz. Ninguno de nosotros no éramos nada. Dios es el que se encarga de capacitar. Cuando el Señor llamó a Pedro, ¿quién era Pedro? Un pescador lisuriento, eso era lo que era él. Un pescador lisuriento, agresivo, con un carácter endemoniado. Ese era Pedro. Lo único que sabía hacer Pedro era pescar, no sabía hacer otra cosa. Era su único trabajo y había días buenos y había días malos.
que le preste la barca. Toda la noche habían tratado de pescar y no habían pescado nada. Pedro estaba frustrado. El Señor le dice: ¿me permite subir a tu barca? Él pensó que el Señor quería dar un paseo. Y le dice: boga, mar adentro. Ve adentro. Y Pedro, bueno, tenía conocimiento de que el que estaba allí era un rabino, creían que era un profeta. Entonces, en ese respeto, en esa consideración por lo que era, pues Pedro obedece y hace lo que el Señor le dice. Y una vez que están ya mar adentro, es decir, a buena distancia de la orilla, el Señor le dice: ahora Pedro, tira la red por la derecha. Y Pedro, me imagino a Pedro sonriendo, así mirando al otro, diciendo: Señor, pero ya yo soy pescador profesional. Toda la noche hemos tratado, no hay peces, no hemos pescado nada. Y hemos estado en zonas donde hay peces y no hay. Ahora aquí, tira la red a la derecha. Mas en tu palabra echaré la red. Miren qué importante, porque ahí vamos a ir. En tu palabra echaré la red. La obediencia a la palabra es efectiva. A la palabra de Dios. Y tiraron la red, porque no estaba Pedro solo, habían otros con él. Tiraron la red y de repente, hermano, se sintió un tirón. La red comenzó a moverse y cuando vieron, la red estaba llena de peces, pero no eran pececitos así, eran peces así. Peces grandes, de tal manera que las redes se rompían. Tuvieron que llamar otras barcas. ¡Ey, ey, hay peces, miren! Y vinieron las otras y todas se llenaron de peces. Bendito el Señor. Fue una experiencia. Y es ahí donde Pedro, que era profesional en la pesca y no había pescado nada, ahora se da cuenta que aquí ha ocurrido un milagro. Y Pedro lo mira al Señor y retrocede y le dice: apártate de mí, que soy hombre pecador. Porque el Señor lo miraba a Pedro como diciendo: ¿qué dice Pedro? ¿No que no? Y él se dio cuenta que el Señor no era solamente un profeta, Él era algo más. Apártate de mí, que soy hombre de pecado. Y ese Pedro, que era un hombre pecador, porque él mismo lo está diciendo: soy hombre pecador. Ese Pedro era semejante a todos nosotros, que también éramos pecadores, hasta que tuvo ese encuentro con Cristo. Y ahora Pedro es transformado con el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora deja de ser el hombre natural y se convierte en el hombre espiritual. Y comienza Dios a enseñarle y a darle conocimientos del reino celestial. Esto cambió totalmente la vida de Pedro. Él era otro Pedro, ya no era el mismo ya. Usted tiene que ser otro hombre, otra mujer. Usted no puede ser la misma de antes. Usted no puede ser el malcriado, el terco, la terca, el necio, la necia de antes. Su vida tiene que haber trascendido ya. Usted
Usted es nueva criatura. Es otra persona. Usted ha recibido el Espíritu de Dios. Usted ha recibido la palabra de Dios. Pero para eso tiene que haber aceptado a Cristo. Tiene que haber aceptado su palabra. Ezequiel no conocía de las cosas espirituales. Dios le muestra cosas extraordinarias. Él se queda pasmado, se queda atónito ante esa majestad que él está viendo, cosas que él no entendía. Katy, no sé qué le está pasando. Pero Dios le está mostrando y le está diciendo: existe un mundo diferente al tuyo. Existe un mundo más avanzado. Existe un historial diferente a lo que tú conoces de esta tierra, de este mundo, de esta vida. Existen seres que son diferentes a los de este mundo. Existen naves que son distintas a los de este mundo. Existe un poder sobrenatural mucho más grande que el que tú hayas conocido jamás en tu vida. Y ese es mi poder. Esa es mi fuerza, mi gracia, mi majestad. ¡Gloria a Dios! Ezequiel cae postrado. Ahora viene el trato directo, el llamado directo. Ponte sobre tus pies, Ezequiel. Fue la primera orden. Y Ezequiel tuvo que tomar esa decisión. Él tomó la decisión de ponerse sobre sus pies, de ponerse de pie. ¿Saben cuál es el gran problema en la vida, hermanos? Especialmente en la vida cristiana. Que los creyentes están enredados con un montón de cosas que no quieren soltar, que los tienen atados. Y como que esas cosas lo han tirado al piso. Pero Dios es un Dios que levanta. Usted no camina a rastras, usted tiene dos piernas. Usted camina, usted corre, usted maneja. Pero no es ese tipo de caída. No es en ese sentido que habla la Biblia acerca de estar caído, sino en el sentido de estar sin victoria, sin fuerza espiritual, sin dominio sobre el pecado, sin dominio sobre las cosas malas. Entonces, cuando la Biblia enseña y dice que aquellos que tienen sus rodillas paralizadas, levántese. El hijo pródigo, el éxito de su cambio y de su bendición fue cuando él dijo: me levantaré. Él no dijo: voy a ver si me hacen, no, me levantaré y iré a mi padre. Porque ahí está el tema. La decisión de levantar. Dios no quiere un pueblo caído. Dios no quiere una iglesia caída. Dios quiere una iglesia que está de pie. Una iglesia que está delante de Él con poder, con autoridad, con fuerza, lleno del Espíritu Santo, lleno de la gloria de Dios. Dios no tiene que creyentes caídos, medrosos, miedosos, que no saben qué hacer. No, el pueblo de Dios es el pueblo que está de pie, que tiene dominio sobre el mal, que tiene autoridad sobre el diablo, que tiene autoridad sobre las circunstancias, que tiene fe. Gloria a Dios. Entonces, Ezequiel obedece. Cuando Ezequiel obedece, ocurre algo.
Porque cada vez que nosotros obedezcamos a Dios, algo tiene que ocurrir. Porque Dios no va a hacer que tú le obedezcas para seguir con tu misma condición humana, natural. Tú estás entrando al mundo sobrenatural, estás entrando al mundo espiritual, estás entrando a la zona del reino de Dios, del poder de Dios. Las cosas que tú decidas concerniente a Dios tienen que traer resultados. ¿Cuántos alaban a Dios? Tiene que haber un resultado. Entonces dice: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, ¿qué pasó? Entró espíritu en mí. Bendito el Señor. Qué tremendo. Y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Cuando él obedece, cuando él toma la decisión, el Espíritu de Dios vino sobre él. Porque hay dos acciones en la obra regeneradora y creadora de Dios: la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Cuando Dios creó el universo, dentro del universo estaba, por supuesto, esta tierra, este planeta. Pero ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, no había vida en este planeta. Dice que las tinieblas cubrían este planeta. El mar envolvía todo este planeta. No había vida, no había nada. Solo una masa de agua cubriendo el planeta en medio de la oscuridad. Todo estaba desordenado y vacío, es decir, no había orden, no había nada. No había belleza. Igual como cuando se ven los otros planetas. ¿Qué usted ve en los otros planetas? Simplemente un círculo que puede tener un color u otro color dependiendo del planeta. ¿Pero qué hay allí? No hay nada. Está vacío, no hay orden, no hay para habitar, no hay oxígeno, no hay nada. La tierra era igual. Pero dice que cuando Dios miró hacia la tierra, ¿qué pasó? El Espíritu de Dios vino sobre ese planeta que Dios había puesto su mirada. Porque eso es lo que pasa. Dios pone su mirada en ti. Y cuando Dios pone su mirada en ti, el Espíritu Santo te empieza a rodearte. Y entonces Dios comienza a dar su palabra. La palabra creadora. La palabra de vida. La palabra que levanta. La palabra que ordena. La palabra que embellece. La palabra que tiene futuro. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La versión judía, en la Torah judía o el Pentateuco, que son los 5 libros que escribió Moisés, en esos escritos se traduce diferente. Dice, el Espíritu de Dios revoloteaba cual paloma sobre la faz de las aguas, dando la idea de una paloma que revolotea sobre su nido, donde va a colocar sus huevos
y va a tener sus crías. Así de poéticos eran los judíos al escribir. Los judíos no escribían como nosotros, ellos escribían con un sentido, dando a entender algo grande. El Espíritu de Dios revoloteaba cual paloma, como que la tierra era su nido, donde ahí iba a haber vida, donde ahí iba a posar el Espíritu Santo. Y entonces, usted puede notar que Dios cuando actúa, no actúa solo. La Trinidad se manifiesta. La Biblia, por ejemplo, cuando refiere lo que Cristo encomienda, Él dice, conviene que yo me vaya, porque si no el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas cuando viniere, Él os hará conocer todo lo mío. Por lo tanto, donde está el Espíritu Santo, está por ley la palabra de Dios. Porque lo que hace el Espíritu Santo es vivificar esa palabra, hacer que esa palabra se haga viva, hacer que esa palabra cobre vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está de acompañante, el Espíritu Santo está obrando a través de la palabra. Y dijo Dios sea la luz. Y ahí salió esa palabra creadora, guiada por el Espíritu Santo, vivificada por el Espíritu Santo, y fue la luz. ¡Gloria a Dios! Cuando Dios pone los ojos en ti, el Espíritu Santo te rodea. Revolotea cual paloma, como diciendo, yo voy a crear vida aquí. A este ser que está desordenado, a este ser que está muerto, a este ser que no tiene vida, a este ser que no tiene belleza, a este ser donde las tinieblas lo cubren, yo le voy a dar vida. Voy a anidar aquí, voy a vivir aquí, voy a levantar aquí a este ser. Por eso Cristo dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Es la palabra de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo está allí esperando solamente la palabra. Pero también espera algo más. Que usted lo crea. Que usted lo acepte. Ezequiel obedeció cuando el Señor le dijo, ponte sobre tus pies, levántate, Ezequiel. Y Ezequiel obedeció. Ezequiel no se quedó tirado ahí, no, Señor, tengo miedo, no, me voy a morir. Él se puso de pie conforme Dios le habló. Y ante esta obediencia, se abrieron las puertas, se abrió el camino para que Dios entonces cumpliera su voluntad en él. Y el Espíritu Santo vino sobre Ezequiel. Y ahora dice que el Espíritu Santo afirmó sus pies. ¿Cómo que afirmó sus pies? Si él ya estaba de pie. Él no estaba medio de pie, no, él estaba de pie. ¿Cómo es que afirmó sus pies? Afirmó los pies de aquel hombre espiritual. Afirmó los pies de aquel que ahora tenía un propósito, un objetivo. Que tenía ahora un llamado de Dios. Aquel que tenía que cumplir ciertas cosas que Dios le iba a encomendar.
Ahora el Espíritu Santo está reforzando su vida. Ahora él ya no es un hombre natural, ahora es un hombre espiritual. Un hombre ungido, un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre con una visión trascendental, más allá de los límites de este mundo. Un hombre con una capacidad sobrenatural porque Dios se la iba a mostrar. Eso es lo que Dios hace con nosotros. ¿Por qué usted no está afirmado sobre sus pies por el Espíritu Santo? Porque usted es un desobediente. Porque usted es una persona incrédula. Porque usted cree que la vida espiritual está basada en el éxito material. Cuando tengo dinero, Dios está conmigo. Estás muy equivocado. Dios no está contigo para darte dinero. Dios está contigo para que tú cumplas los planes de Dios. Para que tú obedezcas a Dios, para que tú hagas la voluntad de Dios. No tiene nada que ver con el dinero ni con las cosas. Hay algo más allá de este mundo que Dios te quiere mostrar, que Dios te quiere llevar. Pero tu mente está aquí. Aferrada en esta vida, aferrado en este mundo, aferrado en lo material, aferrado en tus intereses personales. Por eso es que tú no puedes ver más allá. Porque tu mente está aferrado a estas cosas de este mundo. Cuando la Biblia dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, está diciendo no te aferres a esto. Porque yo no te escogí, yo no te llamé, ni el Espíritu Santo vino sobre ti para estar metido en tus cosas, sino en mis cosas, dice el Señor. En mis propósitos, en mis planes, en mis objetivos. Cuando Dios formó a Israel, Israel no conocía a Dios. Abraham conoció a Dios. Isaac, Jacob tuvieron experiencia, pero el resto no. El resto era un pueblo que trataba de salir adelante pastoreando sus ovejas, trasquilando las ovejas cuando ya había que esquilarla para vender la lana, sus asuntos domésticos, financieros, económicos. Dios no quería eso. Dios había formado un pueblo para llevarlos a un determinado lugar, a una tierra que fluía leche y miel. Que ahora Dios está haciendo lo mismo con nosotros. Nos ha creado para llevarnos a una tierra que fluye leche y miel allá arriba en el cielo. Pero nos está pasando lo mismo que le pasó a Israel. Que ellos no querían esa tierra. Cuando ellos llegaron a Egipto, cuando Faraón era amigo de José, le dieron la tierra de Gosén. La tierra de Gosén era hermosa. Había mucho pasto. Era una tierra especial para criar el ganado. Ellos estaban felices. Para ellos era como estar en el paraíso. Pero esa no era la tierra que Dios les estaba dando. Dios le había ofrecido otra tierra, pero ellos estaban contentos con esa tierra. Como usted está contento con esa tierra que usted tiene, con esas cosas que usted tiene, con esos objetivos suyos. Usted está contento y feliz y no quiere soltar, pero Dios le muestra a usted
que hay otro lugar más grande que este mundo, que esta tierra, que esta historia. Y que hacia allá es que vamos. Pero usted no quiere. Usted se aferra. Y ahí está dando tumbos. En otras palabras, su vida espiritual no genera ningún efecto. Usted está solamente en su vida terrenal. Esa es la razón por la cual usted paga el costo de su vida espiritual por lo material. Es decir, si a usted le dan un trabajo cuyo horario es de 6 de la tarde a 11 de la noche, usted lo acepta. Porque usted dice, necesito dinero. No tengo trabajo. Yo necesito dinero. Pero de 6 de la tarde a 11 de la noche es no estar en el templo. Es no recibir las directrices divinas. No hay un trato de Dios con usted. Y pasan los años, porque no es una cuestión de un día ni una semana, son años. ¿Y qué tipo de creyente es usted? Un creyente que va a caer en el pecado. Porque si usted no tiene ese alimento espiritual, si su fe no se fortalece, si el Espíritu Santo no afirma sus pies, usted va a caer en pecado, definitivamente. Y usted va a ser un pecador más. No hay ningún objetivo. A veces hasta cuando se le dice, hermano, para que trabaje, para que haga en la obra, no tengo tiempo, hermano, no puedo, hermano, no. Usted no puede, no tiene tiempo, no. O sea, pero cuando Dios lo llamó, cuando Dios lo escogió, el Espíritu Santo lo rodeó. ¿Y Dios qué quería? Hacer de usted un hombre espiritual, una mujer espiritual. Porque para que usted viva su vida mundana, su vida carnal, su vida material, Dios no tenía que escogerlo, lo hubiera dejado nomás. Mejor hubiera llamado a su hermano. Su hermano tal vez hubiera sido mejor. Pero Dios confió en usted. Dios lo escogió a usted, Dios lo llamó, así como lo llamó Ezequiel. Y en un principio, de donde sale ese decir del primer amor, usted estaba entregado. Entregado significa, a ver, Señor, ¿qué quieres que haga? Acá estoy. Tú dime, estoy dispuesto, yo hago lo que sea. Si tengo que dejar lo que tengo que dejar, lo dejo. Así, en esa magnitud era tu vida. Con Dios. Y Dios estaba contento contigo. Porque Dios no le falla a nadie. Dios no es un ser que no sabe que tú tienes necesidades, que tú tienes familia, que tú tienes gastos, que tú tienes... Dios lo sabe, ¿cómo no lo va a saber? Por eso dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. O sea, no te va a faltar nada. A ti no te va a faltar nada. Yo me hago cargo. Cumple lo que yo quiero, haz lo que yo quiero. El hombre espiritual hace la voluntad de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las entiende por más que yo se las explique. No entiende. Creen que el pastor los quiere tener acá en la iglesia metidos. Yo no soy Dios, yo no di mi vida por ustedes. Yo no fui a la cruz. O
Si yo pensara como un hombre normal, me da igual si viene o no viene, su problema. Es Dios. Entonces Israel estaba cómodo donde estaba. No quería de Dios. La voluntad de Dios no estaba siendo ejecutada. ¿Y qué permitió Dios? Que entre un faraón cuyo corazón era malo y los esclavizó. Y los tuvo 400 años esclavos, sufriendo el martirio, sufriendo, hermano, de todo. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Nos vienen muchos sufrimientos. Muchas cosas nos caen, enfermedades por años. Nos caen problemas, miseria por años. Tienes una situación con el marido por años. Con la mujer por años. Tienes unos hijos complicados por años. Es una vida de angustia, de dolor. Entonces clamas. Y Dios dice, si tú hubieras hecho mi voluntad, nada de estas cosas te hubiera pasado. Tú no estarías así como estás. Nada te hubiera pasado. Yo te hubiera respaldado, yo te hubiera bendecido. Pero tú no me conoces, porque no me buscas. Tú estás caído. Y Dios te dice, tienes que levantarte, tienes que pararte sobre tus pies. Esa expresión, párate sobre tus pies, ¿sabe qué implica? Una decisión firme. Pongo ejemplos. Yo no oro, pero ahora voy a tomar la decisión de orar. Es una decisión firme. Eso es pararte sobre tus pies. Y entonces comienzas a orar. Comienzas a buscar a Dios. No me convienen estas personas que me rodean, me alejo de ellos. Este trabajo me está perjudicando mi vida espiritual, no puedo seguir. Tomar decisiones puede que para usted sea muy riesgoso. Es que yo no puedo tomar esas decisiones, pastor, pues entonces no puede ser cristiano. Porque tú estás haciendo cosas que te perjudican tu vida espiritual. Todo lo que perjudica tu vida espiritual te está llevando al fracaso. Tú tienes un hijo, tienes un nieto. Y tu hijo o tu nieto pesa más que Dios. No puedo ir al culto, pastor, porque está haciendo frío y mi hijo se va a enfermar. Mi hijo, lo he escuchado una tosecita, no puedo. Mi hijo, mi nieto acá, mi nieta, ya tengo que cuidar a mi nieto, tengo que cuidar a mi nieto. Entonces tú no puedes ser cristiano. ¿Qué haces acá? No puedes ser cristiano así. Es que el esposo que tengo, él se molesta si yo voy. Si yo voy los martes, él se molesta. Él me permite con la justa los domingos, pastor. Pues ¿qué haces con ese hombre? Es que, pastor, las cosas no son fáciles. Por supuesto que no. Pero las cosas de Dios tienen poder para recompensar, para levantar, para actuar. O sea, Dios no es cualquier cosa. Él no es un ser humano cualquiera.
Él es un Dios omnipotente. El que te ha llamado, el que te ha escogido, es un Dios omnipotente. Es el único Dios, el verdadero. Gloria a Dios. Israel decía, estamos bien acá, hasta que clamaron. Porque ya no podían disfrutar de esa tierra, porque ahora eran esclavos, estaban haciendo ladrillos, estaban construyendo. Ya no estaban dedicados a sus tierras, ya no estabas dedicado a las cosas tuyas. Hay gente que lo pierde todo y dice pensar que yo tuve camiones, que yo tuve carros, que yo tuve casas, y yo tuve que venderla, y tú que esto, el banco me lo quitó, y que aquí, y que allá. Sí, pues. Ahora estás bajo el poder de Faraón. Faraón de Egipto domina tu vida. Tú rechazaste el poder de Dios, rechazaste a Dios. Ahora estás bajo el poder del enemigo. Entonces Dios tuvo que hacer cosas extraordinarias y señales tremendas para que ese pueblo supiera quién era su Dios. Y lo sacó con mano fuerte. Y lo llevó por el desierto. En poco tiempo llegaban a la tierra prometida. En un año ya estaban en la tierra prometida. Pero el proceso se hizo largo por la incredulidad, por la negatividad de ese pueblo. Porque había gente, porque siempre va a ser así, el diablo tiene su gente. Siempre va a haber gente para desanimar. Siempre va a haber gente para decir que no está de acuerdo. Siempre va a haber gente para contradecir a la voz de Dios. Siempre va a haber gente preocupada por los demás, como Judas, por los pobres. Y Cristo dijo, a los pobres siempre lo tendrás, Judas. A mí no siempre me vas a tener, le dijo el Señor. Hay gente que empieza a preocuparse por otros, pero en realidad no están preocupados, sino que están buscando una justificación para contradecir. Por eso la Biblia dice, cuando habla de Israel en el desierto, dice, todo el tiempo extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Contradictor. Siempre estaban contradiciendo. Un pueblo duro de servicio. Dios nos habla de una vida eterna que usted ni se acuerda. Él nos habla de un reino celestial que a usted ni le interesa, porque usted está en su reino terrenal. Usted está en su vida cómoda aquí en este mundo. Usted no quiere irse de este mundo. Cuando las cosas se ponen como que se va a morir, usted grita desesperado que no quiere morir. No queremos dejar este mundo. Pero Dios te dice, oye, si allá vas a estar mejor. No. Aquí quiero. No entiendes que nosotros somos aquí peregrinos, pasajeros, que nosotros estamos encaminados a un lugar y que en ese proceso, en ese trayecto, hay planes, hay objetivos divinos con tu vida para este mundo, para bienestar del reino de los cielos, no para tu bienestar. Dios se encargará de tu bienestar. Porque Dios siempre complace. Por cuanto no me pediste plata, ni oro, ni la vida de tus enemigos, ni me pediste fama, sino que me pediste sabiduría para actuar con justicia y equidad.
He aquí te daré una sabiduría tan grande, le dijo Dios a Salomón, y al mismo tiempo añadiré lo que no me has pedido. Añadiré oro, añadiré plata, añadiré fama, añadiré la vida de tus enemigos. No te preocupes. Estás caído. Y Dios dice, ponte sobre tus pies, levántate, párate. Cuando tú tomes decisiones de poner a Dios en primer lugar en tu vida, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te afirmará para el futuro. El Espíritu Santo tomará control de tu vida y comenzarás a tener experiencias que nunca has tenido. Sueños, visiones, manifestaciones espirituales. Un día estarás orando y el poder de Dios y comenzarás a hablar en otras lenguas y comenzarás a profetizar y comenzarás a discernir a personas que vienen con un espíritu malo y otros con un espíritu bueno, y tendrás palabra de ciencia, podrás descubrir lo que alguien piensa, lo que algo está pasando. Cosas sobrenaturales que no son dadas a la mente natural, sino al espiritual. Pero tu vida no es espiritual. Tu vida es pecaminosa. Tu vida está en lo malo. Hay una indiferencia total para con Dios. Te cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios, darle a Dios. Te cuesta. Si alguien viene y te dice, acá tienes 50 tarjetas para la fiesta que va a haber de promoción de fin de año, donde el diablo va a estar ahí bailando y tus hijos también, tú lo vendes. Si en la iglesia te dan 5 tarjetas, yo a quién se lo voy a vender, yo no puedo. Yo no puedo. ¿No te das cuenta que algo está mal? Que para el diablo tú puedes dar cantidad de dinero. Para la iglesia no. Y no te estoy pidiendo dinero, sino que estamos haciendo el contraste. Estamos haciendo el contraste. Si tú tienes que darle a alguien una cantidad X de dinero para que te favorezca en algo, se lo das. Pero para Dios no puedes. ¿Cómo te cuesta? Qué duro, qué es una cosa que no puedo. Entonces, el hombre espiritual tiene otra mentalidad. El hombre espiritual hace tesoros en los cielos, no en la tierra. Los tesoros que tiene en la tierra son la bendición de Dios que Dios le ha dado. Porque Dios bendice la obra de tus manos. Dios te favorece. La Biblia dice, dad y se os dará. Entonces cuando tú haces tesoros en el cielo, vas a tener tesoros en la tierra también. El problema es cuando tú tienes tesoro en la tierra y no tienes tesoro en el cielo. Entonces, no eres espiritual. Porque es incoherente. Tú eres experto y experta en vender tus productos, en hablarle a la gente que mire, que aquí enamorarle y hacerle ver que mire que acá, que esto que le va a servir, que no sé cuánto, que aquí. Es un experto, hablantín y hablantina.
Pero a nadie le hablas de la palabra de Dios. Te reúnes con tus amigos, con tus amigas, con la gente del trabajo, que te reúnes, te tomas tus copas, te comes tu comida, haces de todo, pero tú no le hablas la palabra de Dios. ¿Por qué no eres espiritual? Porque eres carnal, vendido al pecado. Y esa es la razón por la cual Dios permite las cosas malas. ¡Ram! A gritar ahora. Ezequiel se puso sobre sus pies, el Espíritu Santo vino sobre él. Y ahora que el Espíritu Santo estaba sobre él, Dios comienza a darle directrices. Te voy a mandar a un pueblo muy rebelde, Ezequiel. No va a ser fácil. Esta gente a quien te voy a mandar a que tú le hables en mi nombre, es gente muy dura, muy difícil, muy contradictora, muy rebelde. Esa gente va a ser capaz de venir a matarte. A ellos no les gusta cuando tú le hables fuerte. A ellos les gusta que tú le hables bonito. Son gente rebelde. Yo les voy a dar a ellos una oportunidad a través de tu ministerio. Yo te voy a levantar a ti como un profeta. Yo voy a poner mis palabras en tu boca. Yo voy a dar el poder de Dios en tu vida para ser el instrumento que yo quiero para ese pueblo que está perdido. Está perdido. Ese pueblo no sabe que está perdido, pero está perdido. Se van a ir derechito al infierno y no lo saben. No lo saben. El diablo les ha engañado y creen que son tremendos cristianos. Y no lo son. Son rebeldes. Y yo te voy a enviar a ellos. Y tú le vas a hablar mi palabra. Se lo dice allí. Estamos en el capítulo 2 de Ezequiel. Verso 3. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Las decisiones que tú tomes con tu vida, en esta obra, en esta iglesia, en esta época, son tus decisiones. Pero aquí hubo un pastor que te predicó y que te enseñó. Un pastor que te habló la palabra inspirada de Dios por el Espíritu Santo. Y si tú no aceptas, no reconoces esa palabra de Dios para tu vida, pues eres casa rebelde, de empedernido corazón. ¿Sabes lo que es empedernido corazón? Un pedernal, una piedra, una estatua de piedra, de mármol. Eso es. Tiene un corazón de mármol, de piedra, empedernido. Bendito el Señor. Rebelde, contradictor. Las cosas de Dios no se hacen como tú crees o como tú quieres. Se hacen como Dios dice, como Dios quiere. Esa es la diferencia entre una persona llamada y una persona que no es llamada.
El que está llamado por Dios hace lo que Dios dice. Y el que no hace lo que él cree, lo que ella cree. Tú eres un creyente, pero tú haces lo que tú crees. Sí, el pastor enseña y dice, pero yo no. Si ustedes quieren, hagan ustedes, pero yo no. Es que es lo que tú dices, lo que tú crees, lo que tú piensas. Es como el que dice, yo no necesito ir a un templo, yo en mi casa yo oro, yo leo la palabra, yo escucho la palabra, tengo un montón de predicadores que me enseñan la palabra. Es más, hasta pongo un montón de predicadores en los WhatsApp para que escuchen los demás. Soy un portador de predicadores. Yo no necesito ir al templo. Yo no necesito estar ahí para servir a Dios. Dios está en todas partes. Claro, ese es pues el hombre natural, el hombre carnal, el hombre pecador, el hombre sin entendimiento, el rebelde, el empedernido corazón, que no entiende nada de lo que es la obra de Dios, de lo que es el propósito de Dios. Ellos creen que pueden actuar como ellos se les da la gana. No se dan cuenta que hay un Dios que es el que pone las directrices, que es el que dice lo que hay que hacer. Imagínense que Ezequiel diga, ya, yo voy a hacer como yo entiendo. No, Ezequiel, tú tienes que hacer conforme yo te diga. Conforme yo te diga. Usted tiene que vivir conforme Dios dice. No es como usted piensa. Una vez me topé con un hombre muy influyente acá en Chiclayo. Se había casado una hija de él. Y me llamaron para presidir ahí, en su casa. Y cuando yo empecé a hablarle, yo lo veía a él un poco desencajado, un poco como que no le gustaba. Y al final me salió con que eso dependía de cada uno. Esas cosas de servir a Dios, como usted dice, eso depende de cada uno, pastor, me dice. Dios no está obligando a nadie. Está muy equivocado. Dios está imponiendo su autoridad, Dios está imponiendo su voluntad, Dios está estableciendo su palabra. ¿Cómo que Dios no obliga a nadie? Al final terminó preso. Por eso les digo, el hombre natural es el hombre cuya mentalidad está en esta tierra. El hombre espiritual trasciende de este mundo al mundo espiritual, al reino celestial, a los conocimientos de Dios, a la gloria de Dios, al poder de Dios. Usted es un creyente que ¿cuántos años tiene en la iglesia? Bueno, pastor, yo llevo ya 30 años, 40 años, 20 años, 10 años. ¿Y ha trascendido usted, trasciende usted hacia las cosas espirituales? No. Con decirle que ni oro. Yo a veces digo, ¿por qué yo no tengo un sueño? Un sueño revelador. ¿Por qué yo no tengo una visión? Yo escucho gente que dice, he tenido una visión. Dios me ha hablado. Yo quisiera que Dios me hable, dice. ¿Pero qué te va a hablar? Si desde que Dios te escogió y te llamó para la salvación y para que seas hijo de Dios, tú lo único que has hecho es preocuparte por tus intereses personales. No hay nada que trascienda para Dios. ¿Qué te va a hablar Dios? ¿Qué crees tú? ¿Que eres tan importante? ¿Crees que eres tan importante como para que Dios te hable, te dé directrices?
cuando ni siquiera le buscas. Dios jamás te va a hablar así. Te morirás así. Y más bien estás en peligro. Estás en peligro, que en cualquier momento te mueres. Porque como decía alguien por ahí, el único requisito para morir es estar vivo. No hay que estar enfermo para morir. Un paro cardíaco que está muy común últimamente. Está bastante común el paro cardíaco. Sentadito ahí en tu silla, todos creen que tú estás escuchando el culto y hace 10 minutos que te moriste. Y nadie se ha dado cuenta. Dice, ya, oye, levántate, ¡bum! ¿Qué pasó? Se murió. La gente se muere y no están preparados. Revisen la vida del difunto. ¿Cuál ha sido su trayectoria cristiana? No, un hombre de su trabajo, metido en su trabajo, metido en sus cosas, metido en sus deleites personales, en sus asuntos personales. Y de Dios, no sé. Porque nunca se le vio leyendo la Biblia. Nunca se le vio orando. Nunca se le vio involucrado en nada. No sé qué. Solo Dios sabe, dicen, ¿no? La familia en una forma de consuelo dicen, bueno, Dios se lo llevó. ¿Dios se lo llevó? No creo. Un creyente que yo no lo veo firme en la iglesia, que no trasciende, que no es parte de la obra, del hacer la obra de Dios, de estar involucrado aquí en las cosas de Dios y se muere. No creo que se vaya para el cielo. Yo lo dudo mucho. Yo lo dudo mucho. Usted podrá dar el pésame que Dios lo tenga en su gloria y que podrá decir lo que quiera. Pero ese creyente nunca se le vio espiritual. Nunca se le vio llorando, nunca se le vio buscando a Dios, nunca se le vio disponible para trabajar en la obra, nunca. Dudo mucho que esté en el cielo. Por eso, esta palabra es una palabra que Dios está advirtiendo. Y está diciendo, ponte sobre tus pies, levántate. Levántate. Dios me ha dado un lema, que lo voy a poner a fin de año, que a mí me conmovió mucho, me estremeció ese lema. Digo, Señor, ¿este es el lema? Sí, este es el lema. Oh. Amén. Es un lema que deja mucho que desear. Es un texto bíblico. Dios no es el juguete de nadie, ni es que cada vez que tienes un problema vienes a Él. No, Dios te escogió para salvarte, te llamó y el Espíritu Santo estaba allí y Dios rescató tu vida, te transformó para que tú le sirvieras a Él, no para que sirvieras a tus propios intereses, que de hecho Dios se encargará. Si no hay una búsqueda, usted está corriendo peligro y es un peligro eminente, muy fuerte. Usted está al borde del precipicio, al borde está. Como dice la Escritura, un
Un hilo, dice, pende. Y ya el hacha está puesta, dice, para cortar. Todo árbol que no da buen fruto es cortado. Nuestra vida depende de un hilo así. Un hilito. Usted vive como si fuera a vivir eternamente, que nunca le va a pasar nada, que no. Hasta que después todo el mundo asombrado, que se murió. Pero si yo estaba hablando ayer con él, ¿cómo que se murió? ¿Pero por qué se murió? Porque todos nos tenemos que morir. Unos más adelante que otros. Y como digo, los paros cardíacos están de moda. Afírmese sobre sus pies. Es hora de tomar decisiones, levántese y obedezca a Dios, obedezca a su palabra y el Espíritu Santo estará en usted y usted servirá al Señor. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Gloria a Dios. Yo predico hasta donde yo siento del Espíritu. Ya cuando ya dejo de sentir, ya se acabó. Y ahora te toca a ti, a todos nosotros, atender a esta palabra, responder a esta palabra. O te pones sobre tus pies o te quedas caído. Una de dos. Así que todo aquel que quiere afirmarse, que quiere tomar decisiones con Dios, póngase de pie ahí donde está. Y haré una oración por usted. Y si no, quédese sentadito donde está. Dios bendiga esas vidas que se ponen de pie. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Muchas vidas. Dios te bendiga. Voy a orar por ti. Dile al Señor, Señor, aquí está mi vida. Un día tú me salvaste. Tú cambiaste mi vida, Señor. Yo no he sido una persona dedicada para ti. Mis asuntos humanos, familiares, terrenales, materiales, han absorbido mis años. Me he dedicado a muchas cosas, pero te he dejado de lado a ti. Dejaste de ser el primero en mi vida y quedaste segundo y luego tercero, hasta ahora eres el último. Yo atiendo y favorezco a muchas personas, hago esto, hago lo otro, corro por aquí, corro por allá, trabajo duro y parejo para ayudar a mis seres queridos, para aliviar la carga del hogar, para cubrir las necesidades, me esfuerzo mucho, no tengo tiempo ni de venir al templo. Me siento agotado, cansado. Y han pasado años en la misma rutina, en la misma forma, y muy poco te he servido, Señor. Muy poco he hecho por ti. Perdóname. Perdóname, Señor. Perdona mi indiferencia, mucha incredulidad en mi mente, en mi corazón, mucha dureza. Perdóname. Dame una nueva oportunidad. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor.
Díselo con tus propias palabras. Y yo voy a orar por ti ahora. Todos los hermanos, bueno, los pocos hermanos que quedaron sentados se ponen de pie y me ayudan a orar por estas vidas. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, tu palabra ha sido dada a cada uno de los que están aquí presentes y a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Señor, tú conoces el corazón de cada uno y la historia de su vida cristiana. Yo te pido que tu amor, tu misericordia estén presentes, Señor, sobre todos nosotros. Que tu sangre preciosa, Señor Jesús, limpie de todo pecado a aquellos que se arrepienten y te piden perdón y se humillan delante de ti. Que esta palabra abra el entendimiento espiritual para que a partir de este momento ellos tomen decisiones sobre su vida espiritual, decisiones para contigo, Señor. Que ellos tomen decisiones firmes para que tú los bendigas, para que tú, Señor, envíes tu Espíritu Santo y los llenes de ti, Padre. Y empiecen a tener experiencias sobrenaturales de ese mundo celestial al cual un día tú, Señor, nos llamaste. Si alguno estuviera enfermo, toca su cuerpo, quita sus dolencias, sus males, desaparezcan sus enfermedades. En el nombre de Jesús, Señor, por tus llagas fuimos nosotros curados. Sean sanados, sean libertados los que tienen ataduras, los que están encadenados por el pecado, se rompan las cadenas, sean libres y hechos nuevas criaturas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Levanta tus manos al cielo y dale gracias a Dios. Dile, Señor, gracias. Gracias por tu